Muy bien, congresista Raimundo Lapa tiene la palabra. Presidente, una interrupción, colega Ceballos. Congresista Ceballos, 1 minuto. 2 minutos. Aló. Gracias, congresista Lapa, gracias, señor presidente. La verdad que todos estamos preocupados, efectivamente, que los gobiernos regionales tengan legitimidad. Pero yo creo que hay dos aspectos, señor presidente, que tenemos que profundizar. El primer tema es que efectivamente lo que tenemos, si analizamos el mapa de cómo se eligen los presidentes regionales, efectivamente vemos una gran dispersión. Lo que no entendemos es cómo vamos a resolver esta dispersión si decimos, bueno, como no ha llegado al 30%, como no ha superado el 30%, vamos a convocar a una segunda vuelta porque de esa manera va a tener más legitimidad. Definitivamente no, pues, porque va a ir a una segunda vuelta si ha sacado el 28% con alguien que ha sacado menos del 28%. Entonces, definitivamente vamos a elegir entre dos opciones que tienen menos del 30% y alguna de las dos va a ser finalmente el presidente regional. Entonces, además no tiene mucho sentido si queremos de verdad afianzar una conducción que tenga un respaldo mayoritario, ¿por qué decimos 40% y no decimos en todo caso 50%? Porque una segunda vuelta nos va a costar más de 300 millones y con eso hay que ver si de verdad vamos a garantizar niveles de representatividad, niveles de idoneidad en los gobiernos regionales o no. Porque lo cierto es que si queremos de verdad terminar con la corrupción que existe en los gobiernos regionales, terminar con la falta de coherencia en los gobiernos regionales desde el punto de vista de gestión, tendríamos que pensar entonces en terminar un proceso de descentralización que a todas luces no resuelve una conducción y descentralización de las políticas y las decisiones nacionales, porque tenemos un consejo regional, señor presidente, que prácticamente están pintados, que no tienen carácter vinculante, con gerencias que las designa directamente el presidente regional y con secretarías anticorrupción que tampoco tienen ningún nivel de autonomía. Entonces tendríamos que repensar la necesidad de profundizar la descentralización, de verdad afianzar la democracia en las regiones para hablar de que efectivamente queremos. Ha terminado la interrupción, congresista. Raimundo Lapa tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Frente Amplio en la Comisión de Constitución ha votado en contra sobre este proyecto de ley. Señor presidente, nosotros no encontramos el sustento técnico, ¿no?, para modificar el artículo 5 de la Ley General de Elecciones Regionales. Aquí en el mismo dictamen señala que con el 30% en primera vuelta han ganado 11 gobiernos regionales en las últimas elecciones. En segunda vuelta han pasado 15 candidatos a gobiernos regionales. Y si vamos a subir a 40%, prácticamente esta valla se pone muy alto. Entonces van a pasar menos. Minuto adicional, congresista. En ese sentido, señor presidente, no encontramos el soporte técnico. Aún más, la oficina de OMPE ha señalado de que esto va a ocasionar costo al Estado, más de 360 millones. Entonces, en ese sentido, se debe tener en cuenta estos argumentos y nosotros vamos a seguir votando en contra de este proyecto de ley. Muchas gracias, presidente. Congresista Damer tiene la palabra. Señor presidente, insistimos en que esta discusión por pedazos o por retazos de la ley electoral está trayendo graves problemas. Ya vimos hace un rato cómo se ha roto la característica de las elecciones de los gobiernos municipales del arraigo de los ciudadanos y sus representantes. Aquí lo que está ocurriendo es que se está rompiendo un arraigo todavía mucho más profundo entre la identidad regional y la plata. Este resultado, esta propuesta que se hace para elevar la valla a 40%, solamente va a elevar los costos de la campaña,
va a hacer que los que tengan plata para hacer inversiones y agarrar los recursos de los gobiernos regionales vayan al asalto de los gobiernos regionales. Es lo que va a hacer. No trae ninguna modificación desde el punto de vista de la representación para decir que va a traer más legitimidad, porque la legitimidad no está entre la barrera del 30 o 40%. Ya hay una barrera planteada, ya hay un ejercicio sobre el mismo y eso no se ha modificado. Eso debería continuarse. Estamos de acuerdo que esa valla debe continuar. Hay que mejorar la forma de representación de las provincias en el gobierno regional. Pero al elevar a 40% quiere decir que para que gane alguien, una fuerza política tiene que tener muchos recursos. Y para que se vaya a una segunda vuelta, esa fuerza política que pasen a segunda vuelta tiene que tener muchísimos recursos. Entonces ya la elección regional, así como en la municipal se ha roto el arraigo, aquí ya se rompe la representatividad. Ya no representa al ciudadano que vota, representa al que tiene plata, aquel que invierte para tener candidatos que le permitan ganar las inversiones de los gobiernos regionales, que justamente ha sido una de las fuentes de una inmensa corrupción en el país. No todos los gobiernos regionales ni todas las autoridades, pero ha sido una de las fuentes de inmensa corrupción en el país, porque el presupuesto público se descansa en gran medida en la inversión vía los gobiernos regionales. Por eso es que va a ser un apetito, un bocado apetitoso para los que hacen negocio con la política, para los que convierten la política en un negocio para tener mayores rentas y mayores recursos, no para beneficio del ciudadano, no para beneficio de los pobladores que en una región quieren sacar adelante sus proyectos de inversión. No, en el país además que está centralizado el Estado, las obras de inversión pública son caras y esas obras caras son más caras aún cuando, por ejemplo, en Loreto uno va a Iquitos y ahí están las inversiones multimillonarias en agua potable y no hay agua potable en Iquitos. Y uno empieza a ir a diversos lugares y quienes han estado a la cabeza de gobiernos regionales han saqueado el erario público. Eso es lo que se pretende ahora consolidar con este mecanismo. La experiencia de los gobiernos regionales en su elección anterior demuestra que es fallido plantear 40%, que eso no lleva a nada, solamente lleva a mayor costo, porque al final, si llegan dos a disputar, van a ser más o menos la misma fuerza que podrían haber resuelto si es que con 30% se elegía y se resolvía quién tenía la mayoría para luego ver la composición del gobierno regional. Por eso el cambio ahí no es, el cambio es para impedir que en primera vuelta se elijan y obligar una segunda vuelta que es un inmenso gasto. Un minuto para que termine, congresista. Yo lamento, señor presidente, que lo que es una fuente de poder de la ciudadanía se esté transformando en una fuente de poder del dinero. Y lo que es una elección democrática donde el pueblo elige por sus convicciones, por su voluntad representativa, por su arraigo, por sus propuestas, se está convirtiendo en una oferta mercantil. Y que eso al Perú significará un incremento de la corrupción. Lo que ahora estamos viviendo con el abajato y lo que vivimos en muchos gobiernos regionales con la corrupción, con este tipo de sistemas, lo que van a hacer es institucionalizarlo y generalizarlo más aún. Y por eso es que estamos totalmente en contra de esta propuesta que se trae y creemos que debe mantenerse los porcentajes existentes. Congresista César Villanueva tiene uso de la palabra. Gracias, presidente. Presidente, este proyecto de ley en lo central tiene un argumento de la legitimidad al subir la valla actual de 30% a 40%. Es un grave error entender la legitimidad cuantitativamente. Lo que va a suceder es al revés, presidente, colegas congresistas. Lo que va a suceder es que vamos a tener la mayor cantidad de candidatos regionales que no van a poder llegar a esta valla de los 40%, y finalmente la suma de los que se han quedado atrás van a elegir un candidato que apenas sacó 18, 20 o 25%. Esa es la realidad, presidente. Yo he vivido esa experiencia, de tal manera que la conozco de memoria. Por lo tanto, presidente, el objetivo de buscar la legitimidad no está por ese lado. La legitimidad no se obtiene con un porcentaje. La legitimidad se obtiene con el nivel y la calidad de gobierno que cada uno de los candidatos ganadores realice. Y lo segundo, presidente, es lo económico.
En una situación donde cada día estamos más complicados, lo que hacemos es aprobar normas que hagan gastar mucho más. Y cuando eso sucede, siempre va a aparecer la tentación de la corrupción o de la intransparencia. Por lo tanto, presidente, sin más argumentos que esos claros y sencillos, es que la bancada de Alianza para el Progreso no va a respaldar una propuesta de 40%, sino mantener la ley tal cual está de 30%. Gracias, presidente. Para efecto de Presidente. cerrar el debate, tiene uso de la palabra el congresista Armando Villanueva por Acción Popular. Gracias, señor presidente. Cuando se toca un tema como este de la legitimidad de la elección de los presidentes o gobernadores y vicegobernadores de las regiones, mal llamadas regiones porque lo que tenemos son departamentos, nos pone en el tema central que es la descentralización. Un proceso de descentralización trunco desde la misma formación de las regiones que aún no han quedado conformadas. Es un proceso trunco. Pero no solamente eso, sino con autoridades ilegítimas, es cierto, con mucha ineficiencia y sobre todo corrupción. ¿Cuál es el tema central de estas circunstancias? ¿El 40 o el 30%? Dudo mucho. Yo creo y coincido con todos los congresistas que han avalado porque el centro del tema es que tenemos un proceso de descentralización trunco, con un proceso de recentralización agresivo que ha tornado y ha centrado el uso de los recursos en el gobierno central y ha postergado a los gobiernos regionales. Y les ha permitido una volatilización, una dispersión, una multiplicación de los movimientos políticos, que permite que en cada región, mal llamada región otra vez, porque son departamentos, hayan 15 movimientos promedio compitiendo por llegar al sillón presidencial. No con programas ni propuestas políticas que se difunden y son aprehendidas por el pueblo para permitirles la decisión más correcta, para las propuestas más correctas, no. Hay una dispersión tal que evita en el ciudadano la posibilidad de prestarle atención. Más aún si el Estado no le garantiza a estos movimientos equidad en el acceso al debate, a los medios de comunicación, ni a la cantidad de propaganda. Entonces estamos ante un tema que merecería ser debatido con mayor amplitud para ver si este Congreso está comprometido efectivamente con un proceso real de descentralización, que no solamente piense en elevar la valla del 30 a 40%, que efectivamente desde Acción Popular también creemos que no resuelve el tema. Si queremos resolver el tema de la descentralización, toquémoslo a fondo. Veamos cómo distribuimos los fondos, veamos cómo permitimos que se concentren en 2, 3, 4 o 5 movimientos compitiendo en las elecciones con programas de desarrollo regional, con programas de gobierno claramente establecidos que tengan la difusión correspondiente y tengan acceso al debate de modo tal que la población aprenda y decida por cuál es la mejor opción. Lo que ocurre hoy día en las regiones tiene que ver con ineficiencia, tiene que ver con moralidad, tiene que ver con corrupción, pero tiene que ver también y fundamentalmente eso, con la volatilización de la política que hay que empezar a superarla y con un proceso de descentralización inconcluso, con un proceso de regionalización trunco que no hemos sabido resolver en este Congreso. Por lo que, señor presidente, me permito sugerir un cuarto intermedio a fin de que el tema, si queremos efectivamente tratarlo y reformarlo, podamos tratarlo con un tanto más de profundidad. Gracias. Congresista letón del congresista Armando Villanueva está sugiriendo un cuarto intermedio. Presidente, con todo gusto accedemos al cuarto intermedio. Señor relator, siguiente tema, por favor. De la Comisión de Constitución, proyectos de ley 1162, 1138
y 926, autógrafa observada por el señor Presidente de la República, se propone derogar parcialmente el artículo 1 del Decreto Legislativo 1242, decreto legislativo que modifica el Decreto Legislativo 1149, Ley de la Carrera y Situación del Personal de la Policía Nacional de Perú, y restituir la vigencia del artículo 87 del Decreto Legislativo 1149. Muy bien. Se deja constancia de que, como quiera que haya un medio deportivo en la noche, estamos prolongando esta sesión con este último tema, a efecto de culminar la sesión del día de hoy, ¿ya? Se va a iniciar la sustentación del dictamen en mayoría de la Comisión de Constitución recaído en las observaciones formuladas por el señor Presidente de la República a la autógrafa de ley, perdón,